Celebrará este sábado la Unión de Escritores y Artistas de Cuba los 59 años de su fundación. Destacan los recorridos patrimoniales entre las opciones que proponen las instituciones culturales para este verano. Y recuerdan al virtuoso pianista cubano Lili Martínez Griñana, 105 años de su nacimiento. Saludos desde La Habana, es miércoles 19 de agosto de 2020 y abrimos la emisión centro de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Este sábado 22 de agosto la Unión de Escritores y Artistas de Cuba cumplirá 59 años de fundada. En todo el país, los comités provinciales y municipales de la UNIAC desarrollan una amplia programación que tiene como principal escenario las redes sociales y los medios de comunicación. Este sábado 22 de agosto la Unión de Escritores y Artistas de Cuba cumplirá 59 años y lo celebra en un particular contexto, la contingencia sanitaria por la COVID-19. Pero la organización no ha estado ni estará de brazos cruzados ante esta circunstancia. A un año del 9º Congreso, la organización se ha venido concentrando sobre todo en dar atención a los planteamientos que se generaron de este Congreso y que se generó también en el proceso preparatorio al 9º Congreso, que fue precedido de una cantidad importante de encuentros con la intelectualidad, con los miembros en todo el país. Los comités provinciales y municipales están desarrollando un amplio programa de actividades en ocasión del aniversario, que en buena medida se concentran en los espacios de las redes sociales y los medios de comunicación. Donde ha sido posible, atendiendo a las medidas sanitarias, se han realizado presentaciones escénicas y musicales, inauguración de exposiciones, tertulias literarias y talleres de creación. En paneles y sesiones teóricas se ha evocado el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, uno de los protagonistas de aquel Congreso de agosto de 1961 del que surgió la UNIAC. En este 59 cumpleaños, pues nos comenzamos a preparar para el año próximo, en que se cumplen los 60 años de la organización y se cumple también el 60 aniversario de Palabras a los Intelectuales. Y en ambos casos es una conmemoración importante, es una fecha histórica que nos marca, sobre todo por la presencia de nuestro comandante en jefe en Palabras a los Intelectuales, artífice fundamental de Palabras de ese gran acontecimiento que, como todos sabemos, marcó la política cultural, pero marcó también el inicio, la fundación de la propia organización. En los tiempos que corren, la organización se reafirma en sus principios fundacionales. Una organización unida, una organización de vanguardia, una organización que él le entregó a nuestro gran poeta Nicolás Guillén para que estuviera desde la vanguardia artística todo el tiempo al lado y apoyando a la revolución. Y ese es nuestro compromiso en este 60 aniversario y en todo el trabajo que despliega la organización, una organización comprometida, una organización de vanguardia que estará siempre apoyando los principios de nuestra revolución. Yoris Nórido, Noticiero Cultural. Y a propósito del aniversario 59 de la UNIAC en la sede de la organización en Camagüey, específicamente en la Galería Julián Morales, se exhibe la exposición En el crisol del Caribe del artista de la vanguardia Roderick Dixon. A través de la pintura y el grabado, muestra rasgos antropológicos el artista de la vanguardia camagüeyana Roderick Dixon en su exposición titulada En el crisol del Caribe. La Galería Julián Morales, de la sede de la Unión de Escritores y Artistas en la provincia, acoge más de 20 obras de una cultura vinculada a sus raíces. Quiero mostrarle al público toda la trayectoria que he tenido de investigación con respecto a las leyendas, a las ideas de mis descendientes cuando pequeños me contaban sobre alguna historia de los Dopis que vienen de Jamaica, ya que mis padres son emigrantes jamaicanos que se radicaron en el poblado de Vertiente. Y a partir de allí, sus historias, sus cuentos, yo he querido ir llevándolo a lo que es a la plástica. Los emblemáticos fantasmas de una tradición en Jamaica se recrean y exhiben para el público desde la pintura y el grabado. Roderick Dixon, residente en el municipio de Vertientes, invita a descubrirlos en la Galería Camagüeyana de la UNIAC.
los convierte en obras de arte en la muestra en el Crisol del Caribe. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De artes visuales continuamos hablando en esta emisión. Los miembros de la Asociación Hermanos Saiz en Las Tunas han organizado varias propuestas artísticas durante esta etapa estival, entre ellas talleres de artes plásticas para niños que concluyen con una exposición resumen y otras actividades culturales. Más detalles en el siguiente reporte. Pródigo en actividades para niños y jóvenes ha sido el acontecer de la Asociación Hermanos Saiz en el presente agosto en Las Tunas. Ahora llega a su fin el taller de verano que impartió el artista devenido profesor Luis Antonio a niños de la capital provincial. Los pequeños se adentraron en el mundo del dibujo, la pintura y el grabado, entre otras técnicas de las artes plásticas. Me gustó todo, aprendí grabado, aprendí a usar la prensa. Me parece un bonito tiempo para disfrutar las vacaciones. A mí me gustó porque me enseñaron a dibujar, a hacer grabados. El profesor es muy bueno y nos enseñó a hacer muchas cosas como esas obras que hay ahí y los cuadros que están por alrededor de esta galería. Con canciones, cuentos y el deleite de apreciar a una de las estatuas vivientes que matizan calles y bulevares en Las Tunas, culminó el taller. El disfrute se unió a un propósito didáctico cuyos frutos se palpan en la exposición resumen de esta iniciativa de verano. En Las Tunas, Anivis Labarta para el Noticiero Cultural. Y en Villa Clara, los jóvenes creadores miembros de la Asociación Hermanos Saiz también tienen una amplia presencia en el programa de actividades de verano a partir de propuestas en las cuales se insertan todas las manifestaciones artísticas. Prueba de ello es el espectáculo que regalaron al pueblo de Cifuentes. Alto rigor profesional, espontaneidad, sentido de la innovación y creatividad son atributos de un espectáculo soñado y realizado por jóvenes creadores quienes pertenecen a la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara. Fue un sueño hecho realidad que teníamos de cómo poder también insertarnos en ese gran proyecto de Coronavida. Creo que la participación de todas las manifestaciones ahí de la Asociación Hermanos Saiz habla mucho del compromiso que tienen los jóvenes artistas con el construir esta revolución, el seguir construyendo esta patria de todos, y entonces eso es lo que queríamos. Y yo creo que el sentir de ese público de la noche y lo que nos llegó, la calidez y candidez que llegó a ese escenario, lo demostraron todo. La música, la poesía, las artes plásticas, el teatro, la danza y los audiovisuales son códigos para representar un arte que, aún hecho por los más jóvenes artistas, se legitima por su valor y alta calidad. Es un arte de resistencia, un arte genuino, un arte identitario, un arte que va a la raíz y que defiende y acentúa más esta juventud, la cubanía que nos identifica. Y ir siempre a las esencias, esas esencias que no se puede perder, si bien con una nueva mirada, pero siempre mirando el pasado. La etapa de verano actual, sometida a una pandemia que sin rostro se torna letal, ha tenido en los jóvenes artistas villaclareños la vacuna que alimenta el alma y el espíritu de los seres humanos, en apoyo al personal médico cubano que se aferra a que este sea un verano por la vida. Y yo creo que nosotros estamos recogiendo esa esencia y sin perderla, proyectando un nuevo camino, una nueva línea de artística, y yo creo que por lo menos estamos siendo consecuentes con nuestra historia y con el tiempo que nos ha tocado vivir. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que refiere que tras el necesario receso debido al distanciamiento social producto de la COVID-19, el estudio de grabaciones musicales Caonao de la provincia de Camagüey recupera su vitalidad mediante la producción de varios fonogramas de creadores locales. Perteneciente a la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segren, bajo la guía del maestro Manolito Simonet, en estos estudios se ultimaron recientemente los detalles del fonograma Estrellas de Caonao Volumen 1, compuesto por 11 temas, en su mayoría interpretados por artistas del territorio. El CD posee un amplio espectro, pues incluye varios géneros y estilos, como es el caso de rumbas, sones y boleros.
Por su parte, el portal de la agencia Prensa Latina destaca que el 16º Festival Internacional de Cine de Monterrey, México, promovió hoy un debate sobre la experimentación como método expresivo en el séptimo arte. La cita acontece este año desde el 13 de agosto de manera virtual por la pandemia de la COVID-19 y uno de sus platos fuertes lo constituye el 5º encuentro online de mujeres en el cine. Dicho foro ha servido para socializar las historias de realizadoras mexicanas en un certamen que visibiliza las realidades de las mujeres en el cine. Hasta el 20 de agosto el evento ofrece acceso gratuito a las mejores producciones de documentales y cortometrajes a través de varias plataformas virtuales. Y cerramos en el sitio digital Cubasí, donde conocimos que el esquema de conciertos online que ha estado promoviendo el Instituto Cubano de la Música durante estos meses de enfrentamiento a la COVID-19 dedica otra jornada de homenajes al cumpleaños 125 del maestro Ernesto Lecuona. La cita con el autor de María la Hoy, Damisela Encantadora, es este jueves 20 de agosto con un programa que abre con la pieza Ante el Escorial, interpretada esta vez por el experimentado pianista Uberal Herrera, quien fuera además amigo personal de Lecuona y un estudioso de su obra. Ernesto Lecuona nació en Guanabacoa el 6 de agosto de 1895 y los mejores intérpretes de Cuba y muchos del mundo han interpretado sus obras. Cuando a mí los galanes sin distinción me dedican requiebros con gran pasión, con mi taller, princesa bella y juncal, les destrozo el corazón. Con un fragmento de esta interpretación que realizara Omar Portuondo de Damisela Encantadora, una de las canciones emblemáticas de Lecuona, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos acercando a una de las opciones de este verano, los recorridos patrimoniales. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Yo partiría de la esencia de la mujer cubana. Sencilla, tierna, dulce, pero a su vez fuerte, valerosa, tenaz, perseverante. Nuestra impronta está dada por la responsabilidad que tenemos de asumir y mantener esa herencia que nos legaron toda la playa de féminas que nos precedieron y además el reto de transmitirla, cederla a las nuevas generaciones, siempre desde la defensa del autóctono, de la cubanía, de la identidad, de los valores y por supuesto con el compromiso con nuestra sociedad. Los recorridos patrimoniales han sido una de las opciones durante este verano, marcado por una situación epidemiológica compleja. En Ciego de Ávila, el Centro Provincial de Patrimonio y la red de museos proponen a los visitantes una ruta histórica a través de la cual se descubren las esencias, los enigmas y valores patrimoniales de la ciudad de los Portales. Un acercamiento a la obra del apóstol José Martí desde el emblemático parque que lleva el nombre del maestro inicia la ruta histórico-cultural Memoria Viva que auspician el Centro Provincial de Patrimonio y la red de museos en Ciego de Ávila. El periplo es parte del programa Cuba, Historia y Cultura del Consejo Nacional de Patrimonio. Cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias actuales, los foráneos tienen la oportunidad de conocer los sucesos más importantes que tuvieron lugar en predios avileños, en especial los acaecidos en la trocha de Júcaro Morón y en los potreros de Lázaro López. De igual manera, los rostros de los mártires avileños se hacen visibles y es sin duda en la ruta una oportunidad de disfrute interactivo para la familia cubana en este verano 2020. El historiador José Martín Suárez y el arquitecto Hernando Hernández unen intenciones para compartir con cada grupo las características y estilos de las construcciones más antiguas de la ciudad de los Portales y su vínculo con la historia. Al desandar cada rincón de la ciudad y sus leyendas, los visitantes descubren también el origen del topónimo de Ciego de Ávila, unión de dos términos, el primero ciego que define un claro en áreas boscosas y el segundo el apellido del primer conquistador español que recibió la merced del Hato en 1538 nombrado Jácome de Ávila. Lo más relevante de la ruta Memoria Viva es que descubre el pasado histórico desde el periplo por la modernidad. Una propuesta del Centro Provincial de Patrimonio Avileño para que el verano cubano tenga también la huella de la historia y la cultura. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural.
La batería Fernando VII de la localidad holguinera de Jiguara, monumento nacional, se restauró gracias al importante programa de inversiones que mejora las infraestructuras de instituciones culturales. Luego de un amplio proceso constructivo que permitió recuperar los valores fundacionales, reabrió sus puertas la batería Fernando VII, la edificación de mayor valor patrimonial de la ciudad de Jiguara. El sitio monumento nacional y desde hace varios años Centro Cultural de Artex exhibe una nueva y renovada imagen. Estamos en el sitio fundacional que marca lo que es los orígenes de la Jiguara antigua. Artex ha tratado, respetando todos los valores arquitectónicos, los valores patrimoniales, de hacer esta restauración, de este mantenimiento general que se le ha hecho a este centro cultural, para que vuelva a retomar el esplendor que tenía hace unos años atrás, que ha sido un poco deteriorado por el salitre, por las condiciones del lugar donde se encuentra enclavado. Ha sido un esfuerzo mancomunado de trabajadores, de los artistas, de los mismos pobladores de Jiguara, que han ayudado a rescatar lo que es hoy la batería Fernando VII con el nuevo esplendor que hoy podemos disfrutarlo. La reapertura de la batería Fernando VII forma parte de un importante proceso inversionista de la sucursal de Artex en Holguín, que incluyó además labores de restauración y mantenimiento al resto de centros culturales del territorio. Se hizo la reparación de la batería Fernando VII, del Centro Cultural Río Cristal en Sagua de Tánamo, que se hizo una reparación capital de este centro. La Casa de la Trova se hizo también, pasó por un proceso de reparación, restauración, que recientemente cumplió su 45 aniversario. Estamos también logrando abrir la cafetería Chaplin, estamos insertados también en la Casa Iberoamericana. En la gala de reapertura de la batería Fernando VII fueron reconocidos trabajadores que han aportado a la lucha contra la COVID-19 en el país. La música de Norberto Leiva y su grupo amenizó la velada con temas de su disco Contra la Pared. La antigua construcción militar, diseñada en los inicios del siglo XIX para resguardar a la naciente ciudad de Jiguara a los ataques de corsarios y piratas, llega rejuvenecida para promover y difundir lo mejor de la cultura cubana con servicio de excelencia para el pueblo jibareño. Desde Holguín, Pablo Méndez y Juan Gabriel Gordín, Noticiero Cultural. La vivienda de María de Lourdes Daubal Leandro, ubicada en la avenida 56 en la ciudad de Cienfuegos, recibió el Premio Provincial de Conservación. Esta distinción se otorga cada año al inmueble que mejor preserva sus espacios, muebles y accesorios de épocas pasadas. La casa también está nominada a este logro en su instancia nacional. Desde 1912, la familia Suero y sus descendientes viven en esta casa, ubicada en la popular calle San Carlos. Cada una de las generaciones ha resguardado el inagotable patrimonio espiritual y material que aquí se atesora. Es mi tía, una tía abuela mía, hermana de mi abuela, que fue la que sí siempre vivió en la casa. Ella no se casó ni nada y siempre vivió aquí. Tenemos unos cuadros que son de Amparo Suero, la dueña de Chale de Valle, que era tía de mi abuela. Y ella siempre los conservó aquí. Esta lámpara también que tenemos aquí en la sala estuvo en Chale de Valle y su madrina, que era su tía, se la regaló cuando ella se casó y la trajo también, la conservó siempre y no sé, muchas cosas, los papeles, que todos los papeles que hay aquí, ella los guardó siempre y por eso tenemos toda la historia. Su importancia radica en que realmente ha logrado conservar todos los valores arquitectónicos desde su primera restauración en 1912. Unido a ello tenemos también un amplio fondo documental que la familia ha logrado conservar y que ha permitido hacer una investigación más profunda, no solo del inmueble, sino de toda la sociedad cienfueguera de aquellos tiempos. Impresionan el inmobiliario, todo de madera preciosa y trabajado por reconocidos ebanistas de la época. También la cristalería y las piezas decorativas, que datan de inicios del siglo XX, lo que convierte a esta casa en un pequeño museo. Yo no crecí aquí, pero venía desde niña todos los fines de semana, me los pasaba aquí porque la que vivía aquí era mi abuela y mi tía. Y siempre veníamos y cuando me casé ya vine a vivir para aquí con ellas, que eran ya ancianas y mis hijos sí nacieron aquí. 108 años de historia se guardan dentro de estas paredes, en las que la memoria de la familia Suero se entrelaza con la de toda una ciudad. En los retratos, en los espacios, queda la huella de quienes vivieron aquí y su espíritu parece respirar todavía. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural.
Para promover el conocimiento de nuestro patrimonio y su conservación, desde el Centro Histórico de La Habana transmite una de las emisoras especializadas del sistema de la Radio Nacional, Habana Radio. Le proponemos un acercamiento a su labor e historia. Un poco más de 2 décadas cumple la señal de una emisora que se ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores, tanto por la calidad de sus espacios como por la manera de defender la cultura cubana a toda costa. Colocada en el éter con una profunda vocación martiana, Habana Radio surgió por la necesidad previsora del doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, de crear una emisora para los habitantes de la parte más antigua de la capital, en el afán de involucrarlos y hacerlos partícipes en la labor de restauración que se llevaba a cabo en la zona. El 28 de enero de 1999 nacía Habana Radio. Era un momento de auge institucional. Era un momento fundacional para la oficina del historiador y recuerdo que pedí expresamente a nuestro comandante en jefe Fidel Castro la aprobación de esta iniciativa. Habana Radio ha sido un logro, sin lugar a dudas, un logro importante. Y como quiera que siempre pensé que cualquiera funda, pero lo difícil es perseverar con un equipo de trabajo que se ha ido conformando, en el cual permanecen aún algunos de los fundadores más importantes, en primer lugar su directora Magda Resic, mi querida colaboradora. Como expresó siempre nuestro eterno Eusebio Leal Spengler, hoy Habana Radio es un importantísimo instrumento para articular la red de oficinas del historiador y el conservador de Cuba, que emplean periódicamente sus espacios para dar noticias y promover sus propias obras de restauración. Si algo ha distinguido a Habana Radio, calificada por su directora Magda Resic como el corazón del sistema de medios de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, es su concepto arraigado de lo patrimonial. Y también por tal razón su labor no se circunscribe a la radio. Por ejemplo, cuenta con el sello discográfico La Ceiba, una productora de audiovisuales, el proyecto Cultura entre las Manos dirigido a la comunidad sorda, el espacio Contigo Somos Más para adolescentes y los sitios web www.habanaradio.cu y www.eusebioleal.cu. Todo ingresa naturalmente al patrimonio de la nación. Ha sido un reporte para el Noticiero Cultural desde el Centro Histórico de Joel Guerra y Joel Lugones Vázquez. Precisamente esta semana debatimos en nuestra sección Contrapunto acerca de la labor y los desafíos de las emisoras especializadas del Sistema Nacional de la Radio Cubana. Veíamos ahora un excelente reportaje sobre Habana Radio y en emisión de lunes y martes nos acercamos al trabajo de CMBF Radio Musical Nacional y a Radio Siboney, que transmite desde Santiago de Cuba. Hoy revisamos algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestras direcciones electrónicas. Desde Cojímar nos escribe José Vila Pentón, quien es un fiel oyente de Habana Radio. Les leo lo que él nos escribe. Dice así: la defensa del patrimonio tiene en esa estación un baluarte. Los programas especializados ofrecen un panorama muy completo de todo lo que ha hecho la Oficina del Historiador en ese sentido. Además, hay programas culturales de muy buena factura. Yo creo que esa especialización es necesaria, pues los oyentes interesados saben muy bien qué emisora puede complacerlos. Pienso que de la misma manera en que existen emisoras consagradas a temas culturales y deportivos, podrían existir algunas consagradas a la historia o a la economía, solo por poner un ejemplo. Por su parte, Rosa Pereira escucha mucho Radio Enciclopedia, pues en su opinión es una emisora con buena música instrumental, ligera y pequeñas notas culturales y científicas muy interesantes, ideal para realizar las labores de la casa, nos dice ella. Les comparto una sugerencia suya. Nos escribe Rosa: en los ómnibus, en las cafeterías y restaurantes, en los que suelen poner música ruidosa y de mal gusto, deberían sintonizar esa emisora, pues la música que transmite es precisamente la adecuada para los espacios públicos. Ana Esther, de Plaza de la Revolución, cree que vivimos momentos muy difíciles y en estos tiempos hay que estar bien informado, pero también es necesario refugiarse en la cultura y en la belleza. Por eso cree que la labor de estas emisoras es importante. Les leo igualmente un fragmento de su mensaje.
En las tardes, a la hora del descanso, me siento a escuchar la tira de CMBF, la revista musical Estudio 9, el concierto de la tarde, el programa La Ópera. Es el momento que más disfruto de toda mi jornada. CMBF transmite una programación de excelencia, se la recomiendo a todas las personas, sobre todo en este tiempo de aislamiento social, concluye Ana Esther. Y por último, en su columna del portal Cuba Ahora, el colega Mauricio Escuela escribe: la radio cubana especializada, básicamente la emisora CMBF Radio Musical Nacional, nos trae esas metáforas, legado de tiempos en los que la creación estaba en el centro de la vida cotidiana. Hay que combatir el tedio de los días, pero sin banalidades, y nada mejor que encender la radio, ese artefacto que no necesita de la pantalla para traernos hasta la habitación oscura, la gran imagen en movimiento que a todo color nos devuelve el aliento. Varias son las personas que felicitan a los trabajadores de esas emisoras por la labor que realizan diariamente, y nuestro noticiero también se suma a ese reconocimiento. Hasta aquí algunos de los mensajes y comentarios que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Mañana nos acompañará en el estudio Deliana Mendoza, directora de CMBF Radio Musical Nacional, quien compartirá sus opiniones sobre el tema que debatimos esta semana, las emisoras especializadas del Sistema Nacional de la Radio en Cuba. Usted todavía está a tiempo de participar en este debate si nos escribe al correo electrónico contrapuntonc@cubarte.cul.cu, si nos deja un comentario en nuestra página en Facebook en el siguiente link: www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de música. Eso será en breve. Estoy aquí para brindarles un mensaje de toda la energía positiva que hay que tener en momentos como este, donde la situación está tan complicada. Yo creo que sobre todo mucha unión, mucha fuerza es elemental. Quédate en casa, es lo más importante. Tenemos que hacerlo nosotros por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro pueblo, por toda Cuba. Quédate en casa. Al cierre de esta emisión recordamos a uno de los más virtuosos pianistas cubanos, Lili Martínez Griñán, quien nació en Guantánamo el 19 de agosto de 1915. Sus aportes al pentagrama musical y sus formas interpretativas son referentes del son cubano, que le reconoce como excepcional e imprescindible. Cuentan que su dulzura acariciaba a cada nota y que supo como nadie sazonar sus solos de piano con el dengón, el quiribá, shangüí y la sensibilidad inigualable que heredó de su formación clásica. Luis Martínez Griñán, reconocido por muchos como el más importante pianista de la música popular cubana, supo transmitir la herencia cultural inagotable de su Guantánamo natal hasta los más importantes escenarios de la época. Siendo uno de los músicos de orquestas más solicitados de principios del siglo XX, este arreglista, maestro, director y compositor de más de un centenar de obras, irrumpió con una armonía innovadora entre sus contemporáneos. Sus improvisaciones, su clásico tumbao y su cadencia fueron la base del son cubano actual, siendo imprescindibles sus aportes a este y otros géneros bailables de la región. Hombre de inagotables esfuerzos por la música, referente de la pianística sonera, Lili se recuerda como esa perla que el Oriente hizo brillar por toda Cuba. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de la celebración este sábado del aniversario 59 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Destacamos los recorridos patrimoniales entre las opciones que proponen las instituciones culturales en este verano y recordamos al virtuoso pianista cubano Lili Martínez Griñán a 105 años de su nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.